Bien, veamos entonces ahora vía por vía y empecemos por las vías eferentes, descendentes o vías motoras. Empecemos hablando por la vía motora principal o también llamada vía piramidal. Bien, esta vía piramidal va a tener como función conducir los impulsos que van a transmitir la orden de efectuar un movimiento deseado, bien, un movimiento determinado. Es decir, yo quiero movilizar el bíceps y la vía que va a transmitir esa información va a ser la vía motora principal o vía piramidal. Si yo quiero mover la lengua, mover los globos oculares, mover la mano, etc., todo se va a originar acá. Es decir, va a permitir los movimientos voluntarios. ¿Cuál va a ser el origen de esta vía? El origen va a ser la corteza cerebral. Bien, recuerden, lóbulo frontal, circunvolución prerrogándica en el área motora primaria. ¿Y dónde va a terminar esta vía? Bueno, si yo quiero producir un movimiento, va a terminar en músculos. Bien, y en este caso, como son movimientos voluntarios, va a terminar en músculos esqueléticos. Fíjense, acá tienen una esquemilla de la vía. Bien, ahora la vamos a ampliar en detalle, pero básicamente va pasando por todas estas estructuras cuando va descendiendo. Se origina en la corteza cerebral, luego va pasando por los pedúnculos, la protuberancia, el bulbo, que vendría a ser tronco encefálico, y luego va por la médula espinal hacia el segmento donde tiene que inervar. Vamos a dividir a la vía motora piramidal o principal en dos subtipos. En unas córtico-nuclear, que va a ser la vía piramidal encargada de llevarle la inervación a cabeza y cuello, y otro subtipo que es el haz córtico-espinal, que va a ser la vía encargada de llevarle la inervación motora a lo que es tronco y miembros. A ver, un ejemplo. Si yo quiero movilizar el cuello, o movilizar la lengua, o movilizar los globos oculares, la vía que se va a poner en marcha es esta. Es la vía piramidal en su haz córtico-nuclear. Ahora, si yo quiero movilizar el miembro superior, el brazo, el antebrazo, la vía que va a llevar esa información va a ser la vía piramidal en su haz córtico-espinal. Ahora veamos el haz córtico-nuclear. Fíjense, tenemos que la primer neurona de la vía, es decir, cuando uno dice primer neurona, segunda neurona, tercer neurona, está haciendo referencia a dónde se ubica el cuerpo, bien, de esa neurona. Si yo digo primer neurona, quiere decir dónde se está originando el cuerpo de la neurona que da comienzo a esta vía. Bien, entonces la neurona que está dando comienzo a esta vía, como es la vía eferente que iniciaba en la corteza, se va a encontrar en toda, mejor dicho, en alguna región del área motora primaria de la circunvolución prerrogándica lóbulo frontal. Bien, la ubicación de la primera neurona dentro de esta área va a depender qué segmento corporal sea el interesado en movilizar. Por ejemplo, ya más o menos lo mencioné, pero si yo quiero movilizar la rodilla, las neuronas se van a encontrar en esta región. Si yo quiero movilizar los labios, se van a encontrar en esta región. Allí está encontrándose la primera neurona de esta vía, que se denominan neuronas gigantes de Betz o neuronas piramidales porque tienen forma de pirámide triangular. Por eso a esta vía motora se le llama vía piramidal. ¿Por qué? Porque su origen está en las neuronas piramidales. Bien, esto se ve cuando uno estudia histología del tejido nervioso y estudia histología del cerebro. Bien, uno observa cuáles son las 10 capas del cerebro. Bueno, ahí se encuentran que en la vía motora, en el área motora se encuentran las células gigantes de Betz o células piramidales. Como toda neurona, presenta un cuerpo que va a estar ubicado acá y un axón, que ese axón va a buscar a la segunda neurona. En el caso del haz córtico-nuclear, que dijimos que era el encargado de llevar a la inervación motora a cabeza y cuello, la segunda neurona de esta vía, de este haz, va a estar en los núcleos motores de los pares craneales. Bien, ¿y qué son todos estos? Esto es una vista de tronco encefálico, bien, donde vemos los núcleos motores de los pares craneales y vemos que si nosotros queremos movilizar el globo ocular, bien, por ejemplo el recto medial, que es músculo extrínseco del ojo, vamos a ver que desde la primera neurona del área motora primaria de la corteza
frontal, va a descender el axón y va a alcanzar a la segunda neurona en lo que son los núcleos del óculo motor o del tercer par craneal. Ahora, si yo quiero movilizar otro, bien, por ejemplo los músculos masticadores o músculos de la lengua, va a ser sinapsis. Esa neurona gigante de Betz va a ser sinapsis con la segunda neurona, que se va a ubicar a nivel del núcleo motor del trigémino, si quiero movilizar los músculos masticadores, o del núcleo masticatorio, perdón, del núcleo del hipoloso, que se está ubicando bien a nivel del bulbo. Ahora, ¿cómo es esa conexión entre la primera neurona y la segunda neurona? Pues yo dije que desciende, pero ¿por dónde desciende? Bueno, desde la corteza cerebral, donde se ubicaba la primera neurona, va a descender pasando por la rodilla de la cápsula interna. Si ustedes recuerdan la clase de sistema nervioso central, yo les comenté un poquito de cápsula interna, les dije que tenía un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Bueno, la vía motora piramidal en su haz córtico-nuclear va a descender por la rodilla de la cápsula interna. Y una vez que descendió por la rodilla de la cápsula interna, ingresa en el tronco encefálico y va a buscar a los núcleos motores de los pares craneales. Bien, fíjense, este pelotita en rojo nos va a ejemplificar la vía, bien, y todo el recorrido. Acá está naciendo en la corteza, donde se encuentra la primera neurona, bien, desciende por la rodilla de la cápsula interna y va a buscar al núcleo motor de, por ejemplo, en este caso, el tercer par craneal, que se estaría ubicando a nivel del mesencéfalo. Tenemos otro ejemplo que desciende por la rodilla de la cápsula interna y va a buscar a unos núcleos motores que se encuentran, por ejemplo, en la protuberancia. Por ejemplo, el trigémino. Y si no, puede ir a buscar otros núcleos que se encuentran a nivel del bulbo, como yo les comenté, del hipogloso. Si vemos la vía motora principal, también llamada piramidal, pero en su subdivisión de haz córtico-espinal, bien, es importante, es la que lleva la inervación motora eferente a tronco y miembros, o sea, todo lo que resta después de cabeza y cuello. Bien, si yo quiero movilizar el abdomen, los miembros inferiores, el miembro superior, tengo que utilizar esta vía. La primera neurona de esta vía es igual a la anterior, bien, va a tener su origen entonces en el área motora primaria de la corteza frontal, ya dijimos, el homúnculo de Penfield hay que tenerlo presente, más o menos para tener idea en qué región de la corteza cerebral se está llevando a cabo esa acción. Desde allí, las células gigantes de Betz parten su axón y van a descender, fíjense, por el brazo posterior de la cápsula interna. El haz córtico-nuclear que comenté recién era rodilla de la cápsula interna. Bien, el haz córtico-espinal va a descender por el brazo posterior de la cápsula interna. Luego de que desciende por el brazo posterior de la cápsula interna, va a encontrarse en los pies de los pedúnculos. Bien, y desciende por el pie de los pedúnculos cerebrales, o sea, mesencéfalos. Luego, esos haces se van a disociar, bien, por la presencia de los núcleos que se encuentran en la protuberancia, y luego en el bulbo los haces se vuelven a unir y forman las pirámides vulvares. A este nivel de las pirámides vulvares se está produciendo lo que se denomina el entrecruzamiento motor o entrecruzamiento de las pirámides, o también se llama decusación piramidal. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes recuerdan el video hace 10-15 minutos atrás, yo les expliqué que si yo quiero movilizar mi brazo derecho, el origen de esa vía está ocurriendo en la corteza izquierda, en la corteza frontal izquierda. Entonces, si se está originando el lado izquierdo y va a inervar el lado derecho, en algún momento se tiene que cruzar. Bueno, se cruza, ahora vamos a ver, la mayor parte a nivel de las pirámides vulvares, formando la decusación de las pirámides. Si recuerdan también la clase de sistema nervioso, yo les comenté cuando di anatomía de tronco encefálico y médula espinal. Acá, nuestra bola amiga nos va a ejemplificar la vía, ¿bien? Entonces, tiene su origen en la corteza cerebral, en las células gigantes de Betz, donde se encuentra la primera neurona, ¿bien? La primera neurona desciende por el brazo posterior de la cápsula interna, que está acá, ¿bien? Ahí el brazo posterior de la cápsula interna. Luego pasa por los pies de los pedúnculos cerebrales, que vendría a ser el mesencéfalo, ¿bien? Desciende
se disocia por la presencia de los núcleos del puente y llega hasta el bulbo donde forman las pirámides vulvares. Aquí vamos a ver en la siguiente diapositiva que se produce el entrecruzamiento de la fibra formando la decusación de las pirámides, pero hay un pequeño porcentaje que sigue de forma directa. Cuando se cruza o no, ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, no importa, sigue descendiendo, bien, como haz córtico-espinal lateral, y una vez a nivel de la médula del segmento que va a inervar, ese axón, todo esto es un solo axón, este axón que nació acá, de la primera neurona, va a hacer sinapsis con la segunda neurona de la vía motora piramidal en su haz córtico-espinal, que se encuentran los núcleos motores anterointerno y anteroexterno de la médula espinal, mejor dicho, del asta anterior de la médula espinal. Esto es lo que les comenté de que si se cruzaba o no. Fíjense, acá viene la vía motora piramidal en su haz córtico-espinal y cuando llega a nivel del bulbo forma las pirámides vulvares. Desde aquí, un 80% se cruza, constituyendo el haz piramidal cruzado, y un 20% desciende del mismo lado, o sea, no se cruza, constituyendo el haz piramidal directo. Pero este 20% que constituye el haz piramidal directo, una vez que llega al segmento medular indicado, bien, al cual va a inervar, se cruza sí o sí hacia el otro lado, hacia el lado contralateral, y hace sinapsis en este núcleo celestito que está marcado acá, que es el núcleo motor del asta anterior de la médula espinal. Entonces, cuando uno dice que se cruza y otro que no, en realidad está haciendo referencia a que si se cruza o no a nivel del bulbo. Porque en definitiva, el 100% de los axones van a terminar del otro lado. O sea que el 100% se cruza. Simplemente que el 80% lo hace a nivel de la decusación de las pirámides y un 20% lo hace a nivel medular. Eso cuando uno dice haz directo o haz cruzado. Fíjense, esto es lo que yo les explicaba. Una vez que se cruzaron y llegaron a la médula espinal, en el segmento que van a inervar, bien, si por ejemplo estamos o vamos a inervar el miembro superior, vamos a estar a nivel del segmento C7, C8 más o menos, bien, que constituye el plexo braquial. Ahí van a buscar a la segunda neurona, que esta segunda neurona, bien, este cuerpo de la neurona se encuentra en el núcleo motor del asta anterior de la médula. Esto es médula espinal, un corte de tipo transversal, esto es posterior, esto es anterior, bien, esto es asta anterior y asta posterior. Acá tenemos pintado en celeste los dos núcleos motores, el antero interno y el antero externo. Bien, ahí vemos cómo va a hacer sinapsis ese axón en busca de la segunda neurona de la vía. Fíjense, esto es un poquito más real, esto es posterior, esto es anterior, me doy cuenta por este surco más pronunciado, el surco medio anterior, esto es asta posterior, esto es asta anterior. Y desde la segunda neurona, bien, desde la segunda neurona, van a partir las fibras anteriores que forman este nervio raquídeo, bien, parte del sistema nervioso periférico. Y desde acá, ahí sí va en busca del músculo que tiene que inervar. Fíjense, esto es una comparativa de los dos subtipos de la vía piramidal, el haz córtico-nuclear y el haz córtico-espinal. Repasando, tenemos que el haz córtico-nuclear se origina en la célula gigante de Betz, su axón descendía por la rodilla de la cápsula interna, bien, y va en busca de los núcleos motores de los pares craneales, que pueden estar a nivel del mesencéfalo, protuberancia o bulbo. Desde allí salen como pares craneales, o sea, como ustedes ya conocen, por ejemplo, salen como tercer par craneal, como quinto par craneal, y bueno, seguirán su recorrido. Y la subdivisión o el subtipo del haz córtico-espinal, entonces también se origina a nivel de la corteza motora, bien, desciende por el brazo posterior de la cápsula interna, pasa por los pedúnculos cerebrales, o sea, el mesencéfalo, se disocia por los núcleos del puente y llega hasta formar las pirámides vulvares, que ahí el 80% se cruza formando el haz piramidal cruzado y el 20% no se cruza formando el haz piramidal directo, pero así de esta forma este 20% se cruza a nivel medular, entonces el 100% se cruzó. Fíjense que si yo trazo una línea, a ver si me sale
más o menos recta. Más o menos recta, sí. Esto vamos a suponer que es izquierdo y esto es derecho. No sé por qué salió eso. Bueno. Entonces vamos a ver que el impulso se originó del lado izquierdo, pero terminó en el núcleo del lado derecho, independientemente si fue directo o si fue cruzado. Bien, esto es cruzado, esto es directo. Pero fíjense que no importa si fue directo o cruzado, el 100% terminó del otro lado. Porque tiene que ser así, chicos. Siempre, siempre va a ser así. Fíjense que acá, si yo también trazo una línea más o menos así, esto es izquierdo y esto es derecho, se está originando del lado izquierdo, pero siempre hace sinapsis del lado derecho. Bien, porque es contralateral, siempre, siempre, siempre. La vía motora va a ser contralateral. El lado izquierdo controla motoramente el lado derecho del cuerpo y la corteza derecha controla motoramente hablando el cuerpo izquierdo o la mitad izquierda del cuerpo. Bien, continuamos entonces con la vía motora extrapiramidal, bien, o también llamada vía motora secundaria o simplemente vía extrapiramidal. A su vez, la vía extrapiramidal se subdivide en dos tipos. En lo que se denomina sistema reverberante largo, entre paréntesis facilitador, y el sistema reverberante corto, entre paréntesis inhibidor. Como la vía piramidal tenía la función de generar un impulso para el control de los movimientos voluntarios de forma directa, vamos a ver que la vía extrapiramidal tiene como función ayudar a esos movimientos, o mejor dicho, ayudar a que esos movimientos sean prolijos, sean correctos. Cada movimiento necesita una precisión, una fuerza, una velocidad de acortamiento muscular, etcétera, determinadas. Bueno, que la corteza cerebral por sí sola no puede determinar todo eso. Entonces necesita un sistema que le ayude. Bien, un sistema que le sea la mano derecha y que le vaya corrigiendo las imperfecciones de los movimientos. Bueno, eso lo lleva a cabo la vía extrapiramidal. A ver, para que ustedes terminen de comprender la idea, vamos a llevarlo a patología, porque capaz que así les resulta un poco más fácil. Si yo agarro y rompo la vía piramidal, la persona no se mueve nunca más, queda paralítica de por vida. ¿Por qué? Porque es la que controla el movimiento. Ahora, si yo agarro y rompo, y cuando digo rompo es para que ustedes lo entiendan, rompo la vía extrapiramidal, la persona se va a poder mover, pero se va a mover de forma muy rara. Por ejemplo, no va a poder escribir, porque si quiere escribir va a escribir todos garabatos, la mano se le va a ir para cualquier lado. ¿Por qué? Porque escribir implica un movimiento fino, delicado, preciso, con una fuerza y una velocidad determinadas que están dados por el sistema extrapiramidal. Entonces, a ver, la mano se va a mover, por lo tanto la vía piramidal va a estar sana, pero la vía extrapiramidal no va a funcionar, por lo tanto el movimiento de la mano no va a ser el correcto. O por ejemplo, si camina va a tirar las piernas para todos lados, bien, van a ser temblorosos, quizás se caiga, pero bueno, eso es la idea para que ustedes lo entiendan. Y llevándolo a los subtipos de la vía extrapiramidal, vamos a ver que el sistema reverberante largo va a ser aquel que facilite el movimiento, mientras que el sistema reverberante corto va a ser aquel que inhiba. Ambos dos no son antagonistas, o sea, no es que cuando uno está en juego el otro no, sino que los dos pueden estar en juego, algunos facilitando algunos grupos musculares y otros inhibiendo otros, para que se lleve a cabo el movimiento adecuado. Bien, veamos el sistema reverberante largo, o también llamado sistema reverberante de tipo facilitador. Bien, es un poco complejo, vamos a ir despacio para que ustedes lo puedan comprender. Vamos a enunciar todas las estructuras, núcleos, haces que intervienen en este sistema reverberante largo. Bien, vamos a ver que va a tener su origen en áreas corticales, y esto lo voy a remarcar porque es importantísimo que se lo acuerden, que es de tipo no motor. Ya sé, ustedes se estarán preguntando, espera, vos me dijiste que es vía motora y esta vía se origina en áreas no motoras.
Sí, es así, chicos. Esta vía, sistema reverberante largo o facilitador, se inicia en áreas corticales de tipo no motoras. ¿Y dónde se va a iniciar? Bueno, pueden ser en áreas, por ejemplo, de la corteza parietal somatosensitiva, que desde esa información, o sea, al área somatosensitiva le llega información de, por ejemplo, el tono muscular, la disposición de las articulaciones y todo eso, que son necesarias para realizar un movimiento. Por eso, desde allí, desde las áreas corticales no motoras, va a partir el axón hacia los núcleos del puente. Bien, desde los núcleos del puente parte el axón de la segunda neurona hacia la corteza cerebelosa. Desde la corteza cerebelosa va a ir hacia un núcleo cerebeloso, que es el núcleo dentado. Desde el núcleo dentado va a partir hacia el núcleo rojo, desde el núcleo rojo hacia el tálamo, bien, hacia el núcleo ventral lateral del tálamo. Y desde el núcleo ventral lateral del tálamo, ahí sí va a terminar, y esto sí lo remarco, perdón, va a terminar en áreas corticales motoras. Bien, o sea que un dato interesante: el sistema reverberante largo se inicia en áreas corticales no motoras y termina en áreas corticales motoras. Y pues claro, si dijimos que la extrapiramidal servía para regular el movimiento, si yo tengo que regular el movimiento, tengo que regular a la corteza motora. Bien, no queda otra. Ahora sí, veamos entonces el origen, o mejor dicho, el recorrido de esta vía de forma esquemática. Fíjense, se está originando en áreas no corticales, bien, que descienden hacia los núcleos del puente, bien, que son los núcleos del tronco encefálico, bien, de la protuberancia del tronco. A este nivel se está encontrando, vamos a escribirlo, así no nos perdemos, la primer neurona del sistema reverberante largo. Desde allí va a buscar a la segunda neurona, que se encuentra entonces en los núcleos del puente, bien, o de la protuberancia, segunda neurona. Desde la segunda neurona parte el axón en busca de la tercera neurona, que se ubica en la corteza cerebelosa, o sea, en la corteza del cerebelo. Desde la corteza del cerebelo, la tercera neurona parte su axón en busca de la cuarta neurona, que se encuentra en un núcleo del cerebelo, que es el núcleo dentado. El axón de esta cuarta neurona, que se ubica en el núcleo dentado, parte y va en busca de la quinta neurona, que se encuentra en el núcleo rojo. Desde el núcleo rojo, el axón de la quinta neurona asciende en busca de la sexta neurona, que se ubica en el tálamo, en el núcleo ventral lateral del tálamo. Y desde acá va en busca de la séptima neurona, que se ubica a nivel de la corteza cerebral. Si quieren, esta séptima neurona no la pueden mencionar porque son las neuronas piramidales o las neuronas gigantes de Betz. Así, si quieren, pueden decir que el sistema reverberante largo tiene 6 neuronas. Bien, así es el recorrido. ¿Por qué se llama reverberante? Reverberante quiere decir que reverbera, o sea, que vuelve a lo mismo. Y fíjense que si ustedes más o menos lo miran así, a grosso modo, parece un ciclo que se inicia en un punto, baja, desciende y vuelve a ascender y termina casi en un mismo punto. Fíjense, se inicia acá, desciende, vuelve a ascender y termina casi en un mismo punto. Casi, bien, casi un mismo punto. Por eso se llama reverberante. ¿Y por qué se llama largo? Porque ahora vamos a ver que en comparación con el corto, tiene muchas más vías, bien, tiene mucha más sinapsis y claramente involucra a otras estructuras más alejadas. Si vamos al sistema reverberante corto o inhibidor, las diferentes estructuras que intervienen en esta vía extrapiramidal, vamos a ver que esta se está originando, sí, de áreas corticales motoras, a diferencia de la anterior, que era no motor. Yo les estoy remarcando esto porque son los temas que a veces se les complica un poco detallarlos en un final, viene en un examen, y claramente se puede prestar a confusiones y bueno, y pueden llegar a ser motivos de un desaprobado, bien, por no tener claro dónde se origina cada una. Entonces, vamos de nuevo. El sistema reverberante largo se origina en áreas no motoras y termina en áreas motoras. El corto se está originando en áreas motoras, bien. Luego, desde allí va en busca de la segunda neurona, que se encuentra en el núcleo lenticular, que es un núcleo, mejor dicho, es un ganglio de la base.
Luego de allí va en busca del tálamo, al núcleo ventral lateral del tálamo, y luego vuelve, fíjense, a áreas corticales motoras. O sea que también termina en áreas corticales motoras. Bien, sigamos en la explicación de la vía. Tenemos la primera neurona que se ubica en áreas corticales motoras, o sea, área motora primaria de la corteza del lóbulo frontal. Va en busca de la segunda neurona. Eso lo escribí más o menos, así que vamos a dibujarlo nuevamente. La segunda neurona que se ubica a nivel del núcleo lenticular y va en busca de la tercera neurona que está en el tálamo. Y luego vuelve al área motora primaria. Fíjense que este recorrido, que tiene 3 neuronas, no se compara con este otro que tiene 6 neuronas, o sea, es el doble, por eso se llama sistema reverberante largo. Entonces este tiene, vamos a ponerlo acá para que no olvidarnos, tiene 3 neuronas.